Actívate, actívate, motívate del 1520 AM. Actívate, actívate, actívate. Muévete a la derecha con temas de salud, bienestar y fuerza. Valores que inspiran, noticias que cuentan, análisis política, la verdad despierta. Actívate, Portiva, actívate, actívate Portiva. Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros, Puerto Rico, Estados Unidos y también México, que siempre nos están viendo a través de Roku, a través de la aplicación, a través de internet, a través de Facebook. Y un saludo a las personas que nos ven aquí en la isla a través del 8.1 al 8.2, a través de Cable TV, a través de Liberty. Y le doy las gracias porque ya nuevamente pues estamos logrando romper ese shadow banning. Y antes de empezar le doy las gracias que me trajeron el café. ¿Qué café? Café de Dr. Norman, el que nos acompaña todas las tardes. Así que importante que sepa que este es el mejor café, el grano de café que mejor se atempera que a un buen café delicioso, pero adicional. También es el café que sirve para el área terapéutica, para terapias. Este es el café de Dr. Norman. Te lo recomendamos. Así que para poder conseguirlo, recuerda pasar por cualquier centro de medicina natural que vendan cosas naturales y sobre todo, también lo puedes conseguir en BioChac. Así que el día de hoy es martes, estamos con Angie González, queremos ir a fondo a qué es lo que está pasando y cuál es el tema que vamos a tocar. Y vamos a tocar el tema de Cuba. Hoy Angie González va a hablar sobre qué es lo que está pasando actualmente con Raúl Castro. En este momento la noticia que voy a dar es que los vamos a enfocar en qué es Cuba, qué ha pasado con Cuba, al menos de la revolución hacia acá. Y estamos hablando que la revolución y dictadura cubana comenzó el 26 de julio del 1953 con el asalto al cuartel Moncada, liderada por ¿quién? Por Fidel Castro. Y culminó el 1 de enero de 1959 con el derrocamiento de la dictadura de Fulgencio Batista. Inicialmente, Castro prometió restaurar la democracia, aunque usted no lo crea, eso fue lo que él prometió. Y esto no son palabras de alguien que me dijo, esto no son cositas que dijeron por ahí, esto fueron unas declaraciones y se hizo por escrito según el manifiesto de Sierra Maestra y la Constitución de 1940, que tantas personas recuerdan, porque hubieron muchos cubanos que apoyaron a Fidel Castro, porque sí había una dictadura antes. ¿Qué pasó? Pues cayeron entonces en una dictadura peor por las mentiras que dijo Fidel Castro, y eso está documentado por escrito. Y que también él dijo que él iba a respetar los derechos humanos, pero contrario a esto, Castro impuso un régimen dictatorial de partido único, impidiendo cualquier alternativa real de poder durante más de 65 años y todavía la situación continúa así. En abril de 1959, Fidel Castro adoptó la consigna, escucha bien esta consigna, así fue que se trepó en el poder. Revolución primero, elecciones después. Adivina qué pasó. No hemos visto todavía las elecciones, incumpliendo las promesas. Nunca se han celebrado elecciones multipartidistas libres. Nosotros tenemos quejas con nuestro sistema, claro que sí, para que sepa. Usted va a Cuba y allí las cosas están demasiado peor. Durante el tiempo de la revolución, Ernesto Che Guevara, esto es algo importante para que ustedes entiendan cuál es la importancia de atender el tema de Cuba, es que él fue el principal impulsor de la estrategia cubana de exportar la revolución a otros países. Esto representó la primera iniciativa de intervencionismo armado cubano en asuntos internos de naciones que eran soberanas, pero sus campañas fueron todas un fracaso. Cosas importantes, él estuvo en el Congo entre 1965 y él lideró una misión con guerrilleros cubanos, eso allí fracasó. En Bolivia también entre 1966 al 67, ¿qué fue lo que pasó allí o cuál es el legado? Lo que pasa es que allí él intentó repetir la fórmula cubana y armó guerrillas. Desde ese momento, a partir de ese momento, empezó las culturas de guerrilla gracias al Che Guevara, ¿verdad? Pues él armó a algunos campesinos, se fueron y hoy día nosotros tenemos
muchas guerrillas donde el Che Guevara, con su narrativa, fue el germen de ella. Cuba es uno de los pocos países de América Latina que nunca transitó hacia la democracia representativa. No existe oposición legal. Las elecciones son internas, se prohíben partidos independientes y se reprime la libertad de expresión y asociación a reunión. Todas estas cosas, para que sepan, terminan, ¿verdad?, con los balseros. No vamos a entrar mucho dentro de eso, pero quiero que sepas que entre 1959 al 1994 estamos hablando de más de 63,000 cubanos que llegaron a los Estados Unidos, sin contar a los otros lugares que se fueron. Pero algo que es donde nosotros vamos a encadenar ahora con esto que nos va a traer Angie González, que también el régimen cubano brindó inteligencia, seguridad y asesoría militar a Hugo Chávez y luego a Maduro, reorganizando los servicios de inteligencia venezolanos, entrenando fuerzas represivas y protegiendo al gobierno a cambio de miles de millones en petróleo. Y el día de hoy todavía Cuba facilita apoyo logístico y político a guerrillas como la FARC y servicio de plataforma como cooperación de espionaje ruso en la región. Estos hermanitos de la caridad son los que nosotros vamos a tocar el día de hoy, enfocado obviamente en quién queda esa dinastía, porque se volvió una dinastía de los Castro. Vamos a ver qué es lo que está pasando con Fidel Castro, obviamente enmarcado en qué fue lo que ellos hicieron allí y cómo nosotros, qué es lo que nosotros tenemos que hacer para, uno, defendernos. Dos, resolver el problema, porque estas personas que están ahí en Cuba son nuestros aliados. Sí, luego de una intervención, obviamente, empiezan a ir las cosas mal en Cuba. Definitivamente que también nosotros tenemos la misma urgencia y la responsabilidad, entonces, decide hacer algo, pero ese régimen hay que terminarlo. Al menos es mi opinión, mi apoyo y lo que yo estaré haciendo constantemente para poder ayudarlo. Vámonos con el Padre Nuestro para que entonces ir con la doctora Angie González, que puede entrar en el tema de Raúl Castro. Llévatelo, señor director. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdónanos como perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Muévete a la derecha con temas de salud, bienestar y fuerza. Valores que inspiran, noticias que cuentan, análisis política, la verdad despierta. Actívate, Portiva, actívate, actívate, Portiva. Vamos a pasar ahora de fondo con la doctora Angie González en este tema tan importante como que está pasando en Cuba ahora mismo. Y con nosotros la doctora Angie González. Buenas tardes. Saludos, es un placer estar aquí de nuevo. Saludos Joe y saludos a todas las personas que a esta hora están almorzando y los que se están tomando el cafecito, igual que nosotros que estamos aquí con el café de Dr. Norman, que le espanta a uno el sueño. Bueno, vamos a hablar de Raúl Castro. Raúl Castro está en las primeras planas de los periódicos, de la prensa, recientemente porque la pasada semana Estados Unidos acusó formalmente a este expresidente cubano
por el asesinato de 4 estadounidenses ocurrido hace exactamente 30 años. Y la clave de esta acusación podría estar en una grabación de hace 30 años relacionada con el ataque en 1996 contra 2 avionetas civiles que dejó 4 muertos. Esos 4 muertos eran ciudadanos norteamericanos. Y los cargos fueron presentados por un gran jurado federal en la ciudad de Miami, que es el bastión del exilio cubano. Para los puertorriqueños el tema de Cuba siempre es de mucho interés por muchas razones. Bueno, primero porque Cuba es un país del Caribe, igual que nosotros, pero también porque los puertorriqueños y los cubanos convergen, ¿verdad?, en el estado de la Florida, que es un destino principal de los puertorriqueños y por supuesto también de los cubanos. Y este señor llamado Raúl Modesto Castro Ruz, por ahí tenemos algunas fotos de este señor. Él es un revolucionario militar y político cubano. No, dame la siguiente. Esa fue la acusación. Esta es la foto de la acusación. Ajá, aquí tenemos a don Raúl Modesto Castro Ruz al lado de su hermano, el famosísimo Fidel Castro. Ellos eran de una familia grande, creo que eran como que 7 hijos. Por supuesto, Fidel era mayor que Raúl, creo que Raúl es el 5º de los hijos. Y Raúl, pues como mencioné, míralo ahí cuando tenía guille de mamito, tenía ahí una pinta de galán en esa foto. Y ahí en la foto de la derecha, Raúl aparece acompañado de Fidel Castro y de el Che Guevara, ¿okay? El sujeto que está a la derecha, un poco de espalda, es el Che Guevara. Y este señor ha sido un revolucionario militar y político cubano que fue el presidente de Cuba desde el 2008 hasta el 2018. Y él acompañó a su hermano Fidel Castro en el intento de golpe de Estado del cuartel de Moncada, eso fue en 1953, y también en el desembarco del Granma en 1956, que finalmente condujo a la formación de la guerrilla revolucionaria en la Sierra Maestra. Y tras el triunfo de la Revolución Cubana en 1959, Raúl Castro ocupó cargos de alta responsabilidad en el ejército y en el nuevo régimen hasta quedar situado desde 1976 como el sucesor natural de Fidel Castro. Así que ya desde 1976 Fidel Castro había proclamado que cualquier cosa, ¿verdad?, que a él le pasara si él moría antes que Raúl, y eran las probabilidades porque era mayor, pues Raúl iba a ser su sucesor indefectiblemente. Y Raúl básicamente se movió en los más altos cargos del ejército. Raúl siempre se mantuvo dentro de la cosa militar, y aunque Fidel siempre andaba vestido con su uniforme de militar, en realidad el uniforme de militar de Fidel Castro era algo así como emblemático, ¿no? Porque no era que Fidel Castro estaba metido en ningún ejercicio militar. Y su compromiso ideológico, el compromiso ideológico de Raúl, era un compromiso marxista, pero desde antes que el mismo Fidel Castro incursionara en esta ideología del marxismo. Raúl estuvo afiliado a la Juventud Socialista, que era una organización del Partido Socialista Popular, y ya para el 1953, Raúl Castro estaba participando en Viena en el Congreso Mundial de la Juventud y visitó varias capitales del bloque soviético. Así que estamos hablando de que desde principios de los años 50 ya Raúl Castro estaba visitando la Unión Soviética y entrenándose, participando de actividades de adiestramiento, de educación en esta ideología
marxista, que en su momento pues, fue la línea política de la Unión Soviética. Posteriormente ese marxismo soviético termina cayendo. Y Cuba es el único país del planeta que sobrevive y mantiene esa línea política marxista del siglo pasado. Y bueno, lo que ha pasado entonces con Cuba, pues da evidencia de lo efectivo que es este socialismo marxista. ¿Okay? Y una vez que Raúl regresó a La Habana, luego de esas actividades de capacitación allá en la Unión Soviética, él se unió al movimiento dirigido por su hermano, porque ya Fidel entonces estaba levantando un movimiento que fue el Partido Ortodoxo Reformista, que luchaba contra la dictadura de Fulgencio Batista, y participó en el fracasado ataque al cuartel de Moncada. Esto fue el 26 de julio de 1953. Y esto fue considerado como la gesta inicial de la Revolución Cubana. O sea, ese ataque, aunque fue fallido, ¿no? Fue el ataque que se marca en la historia como la primera actividad que da inicio a esta Revolución Cubana. Y estos dos hermanos fueron capturados, tanto Raúl como Fidel, fueron capturados por la policía en ese fallido golpe en el cuartel de Moncada, y Raúl fue condenado por sedición a 13 años de cárcel y liberado en mayo de 1955, o sea, 2 años después, gracias a una amnistía general. A finales de 1956, Fidel, Raúl y 80 camaradas zarparon de México en el yate Granma. Cuando usted escucha hablar del Granma en Cuba, pues eso era un barco, ¿okay? Se llamaba Granma. Y ellos desembarcaron en la provincia cubana de Oriente, y la mayoría de los insurgentes, cuando entraron en ese desembarco militar, resultaron muertos y algunos pues fueron capturados por las tropas de Batista, pero los hermanos Castro y otros 10 compañeros, entre los que se encontraban Camilo Cienfuegos y el Che Guevara, lograron huir y lograron refugiarse en la Sierra Maestra para comenzar la lucha que les conduciría a la toma del poder. Así que es ahí donde Cienfuegos, Guevara, Raúl y Fidel se adentran en los montes en Cuba y siguen trabajando desde la clandestinidad. Y durante la guerra de guerrillas, que apenas se prolongó durante un año, esto fue entre 1957 a 1958, y con el rango de mayor, Raúl Castro dirigió el secuestro de 47 estadounidenses a los que retuvo en su cuartel general durante varios días para intentar presionar a Washington en lo que aparentemente fue una discrepancia con Fidel. O sea, Fidel quería tratar alternativas diplomáticas con Washington, pero Raúl era el hombre de la sangre caliente. A Raúl le gustaba ver la sangre correr, ¿ok? Y entonces aquí empezó a establecerse la presunción de que Raúl era realmente el dirigente más hostil a los Estados Unidos, porque en realidad Fidel mostraba una actitud un poco más conciliadora con la presencia estadounidense de la base de Guantánamo. Raúl y Fidel tuvieron muchas discrepancias con el asunto de la permanencia de la base militar de Guantánamo, la base militar norteamericana. Y Raúl no estuvo de acuerdo y se refirió a ella, a la base norteamericana en Guantánamo, como una provocación permanente y un cáncer que debería ser extirpado. Así que Raúl, cuando uno se pone a mirar la historia, uno se da cuenta de que Raúl era una persona que tendía más a las acciones militares, al uso de la violencia, que el mismo Fidel Castro, ¿okay?
Y una vez que triunfó la insurrección, el 1 de enero de 1959, el ejército rebelde se convirtió en las Fuerzas Armadas Revolucionarias, la FARC, y de las que Raúl entonces fue nombrado como el jefe con categoría de ministro el mismo día de su creación. A Raúl se le señaló de haber dirigido la ejecución sumaria de unos 100 oficiales y soldados del ejército de Batista y que fueron enterrados en una fosa común cerca de Santiago de Cuba. O sea, Raúl no era una monjita de la caridad. Ninguno de ellos lo era, pero luce que Raúl realmente era la persona más inclinada al uso de la violencia. ¿Okay? Raúl Castro fue nombrado viceprimer ministro en 1962 y presidió la delegación cubana en las negociaciones con el Kremlin que desembocaron en el despliegue de misiles soviéticos en la isla de Cuba, lo que constituyó el preludio de la más grave crisis soviético-estadounidense durante la Guerra Fría. Eso fue la llamada crisis de los misiles. Esto fue en octubre de 1962 y si usted quiere profundizar en ese tema, métase por internet, hay mucha información sobre esa historia. Pero estudiando la historia de Fidel Castro y de Raúl Castro, yo salgo con la impresión de que Raúl era una persona que cuando miraba hacia Estados Unidos lo veía como chiquitito y que realmente Raúl quería entrar en provocación contra los Estados Unidos y fue Raúl Castro la persona que estuvo detrás de ese traslado de misiles soviéticos a la isla cubana en 1962 que provocó esta crisis de seguridad y esta crisis política entre Rusia y los Estados Unidos. Quiero que sepan que ellos no le tenían ningún respeto a Estados Unidos como nación porque muchos de los planes que se hicieron de la revolución los hacían en Estados Unidos, donde ellos se encontraban con muchas personas. O sea que esta dinámica que nosotros vemos en la ONU, donde se encuentran muchos países y conspiran en contra del lugar que lo está recibiendo, es parte del modo operandum de ellos desde antes del 53. Continúa. Sí, oye, y eso es bien importante. En realidad, el comunismo castrista y también el comunismo venezolano siempre ha tenido una actitud de odio a los Estados Unidos. Cuando nosotros escuchamos a nuestros independentistas históricos en sus discursos tradicionales, nosotros recordamos, por ejemplo, a un Rubén Berrío, a un Juan Maribraz, a un Carlos Gallizá, a un Fernando Martín, hablando de los Estados Unidos con una actitud de desprecio, de odio profundo. Mire, está bien que usted no quiera ser norteamericano, pero Estados Unidos tampoco es un país horroroso, todo lo contrario. No, no puede ser tan horroroso. Se hacían los planes allí y ahí es que se encontraban, porque es que muchas de las cosas se daban allí. Y finalmente terminaban viviendo, y sus años de retiro los terminaban viviendo en Estados Unidos. ¿Qué clase? ¿Okay? Sí, o sea, es que la hipocresía es una cosa bárbara. Claro, Calle 13. Pero, exacto. Pero entonces sí, o sea, Calle 13 y a los Bad Bunny, o sea, y todos estos grandes socialistas de la historia con el puño al aire, que en realidad viven en Estados Unidos y tienen una vida de capitalistas de alto nivel, pero entonces tan pronto están en público empiezan a hablar mal contra la nación, con el imperialismo yanqui, tú sabes, y esa nación americana que es tan mala, ¿ok? Pero no se van de ella. O sea, usted pregúntese, ¿cuántos de esta gente terminaron mudándose a la Unión Soviética? Ninguno. ¿Cuántos de ellos terminaron pidiendo exilio en la Unión Soviética? O en China. ¿Cuántos se fueron para China? Ninguno. Ellos terminan todos
en Estados Unidos, porque no pueden negar que Estados Unidos es el mejor lugar donde se puede vivir en el planeta, ¿ok? En donde tienen las libertades que en ningún otro lugar van a tener y donde tienen las libertades que ellos, cuando están en el poder, le niegan a sus ciudadanos. Y en 1969, Raúl asistió a un curso impartido por especialistas soviéticos que siempre lo consideraron como un aliado de confianza. O sea, Raúl era el tipo que iba a la Unión Soviética, entraba y salía, y lo recibían con alfombra roja y besos y abrazos, y a Raúl era la persona que querían mucho allí en la Unión Soviética. Él era el hombre de confianza. Y en varias ocasiones durante los años 70 y 80 visitó la Unión Soviética y fue invitado a observar las maniobras del Pacto de Varsovia. ¿Okay? Raúl Castro estuvo en el poder como presidente desde 2008 hasta 2018, cuando traspasó entonces, ya en 2018, la presidencia a Miguel Díaz-Canel, y en diversas fuentes se estima que su patrimonio, el de Raúl, su patrimonio personal pudiera llegar hasta los 900 millones de dólares. ¿Ok? Así que el viejito pobre no es, y los sacrificios que ha hecho por la nación cubana no son sacrificios económicos. ¿Ok? Ahora, ¿qué fue lo que pasó hace 30 años con el asunto de las avionetas? La acusación que Estados Unidos, el Departamento de Justicia, está presentando contra Raúl Castro gira en torno al momento cuando él era ministro de las Fuerzas Armadas. Porque el hombre fuerte, el dirigente, el responsable de toda la parte militar de Cuba fue Raúl Castro, no fue Fidel. Y en la década de 1990, Cuba atravesaba una profunda crisis económica que fue conocida como el periodo especial, y esta crisis económica ocurre tras la caída de la Unión Soviética, que era su principal sostén económico. Y muchos cubanos se echaron al mar para intentar llegar de cualquier forma a la Florida. Entre Cuba y la Florida lo que hay son 90 millas. Para que tenga una idea, Puerto Rico tiene 100 millas. O sea, el espacio que hay entre Cuba y la Florida es más pequeño que el territorio de la isla de Puerto Rico. Así que, pues, tirarse en una yola para allá, pues, lo veían como algo factible, pero muchas personas, muchos cubanos murieron en esa trayectoria. Entonces, en ese momento, exiliados cubanos en Miami fundaron una organización llamada Hermanos al Rescate. Esta organización se levantó con el objetivo de realizar vuelos sobre el estrecho de Florida para localizar embarcaciones precarias con migrantes cubanos. Embarcaciones precarias eran yolitas que no tenían ni siquiera un motor y que se tiraban a ver si lograban llegar a las costas de Florida. Y con el tiempo, este grupo empezaron a mover las avionetas para entrar en el espacio aéreo cubano y regar hojas sueltas de propaganda política por encima de Cuba. Y aparentemente estas hojas, pues lo que hacían era pues alentar al pueblo cubano a que se proclamara y a que se expresara y a que hicieran algo, tomaran alguna acción contra la dictadura cubana. Y entonces el gobierno de Cuba denunció estas incursiones y consideró como terroristas a los miembros de los Hermanos al Rescate porque estaban sobrevolando Cuba y tirando hojas sueltas. Esa era la acción de terrorismo, ¿ok? Y el 24 de febrero de 1996, 3 avionetas civiles despegaron desde Florida para una misión rutinaria. Ellos lo que hacían era que sobrevolaban el área del estrecho para ver si habían embarcaciones que requirieran ser rescatados. ¿Okay? Y entonces ese 24 de febrero de 1996, 3 avionetas salieron para hacer ese vuelo rutinario, pero 2
de ellas fueron derribadas por cazas cubanos. Las 4 personas que viajaban a bordo de esas 2 avionetas murieron y como los proyectiles casi desintegraron las avionetas, apenas quedaron evidencias. Según la versión sostenida por la Organización de Estados Americanos y la Organización de Aviación Civil Internacional, esto ocurrió en aguas internacionales y ese es el problema. Las avionetas estaban sobrevolando aguas internacionales y Cuba atacó esas avionetas, las derribó y las 4 personas que iban en ellas murieron. ¿Okay? El gobierno cubano, por supuesto, siempre ha dicho que las aeronaves estaban en su espacio aéreo y que los hermanos al rescate representaban una amenaza para la seguridad nacional de Cuba. Imagínense, una avioneta pequeñita con 2 personas, un piloto y un copiloto, y que eso representara una amenaza para la seguridad nacional. Y un exmilitar cubano de nombre Juan Pablo Roque se había infiltrado en la Organización de Hermanos al Rescate y fue la persona que le contó a Cuba toda la información sobre ese vuelo. O sea, Cuba sabía que esas 3 avionetas iban a estar sobrevolando ese día porque este señor, Juan Pablo Roque, se había infiltrado dentro de la Organización de los Hermanos al Rescate, había levantado la información de ese vuelo que se iba a dar ese día y la había comunicado al gobierno cubano. Y más tarde se reveló que este señor Roque era un agente encubierto. Y Washington sostiene que el responsable político de la operación fue Fidel Castro, pero el ejecutor, o sea, la mano que actuó, fue Raúl Castro. Castro y 5 coacusados fueron señalados de derribar los 2 aviones humanitarios sobre aguas internacionales en febrero de 1996, causando la muerte de 3 ciudadanos estadounidenses y un residente legal de los Estados Unidos. Y las 4 personas desarmadas que fueron asesinadas, porque eran 4 personas que estaban desarmadas, estas 4 personas fueron Carlos Costa, Armando Alejandre, Mario de la Peña y Pablo Morales. Los coacusados con Raúl Castro son Lorenzo Alberto Pérez Pérez, Emilio José Palacio Blanco, José Fidel Gual Barzaga, Raúl Simanca Cárdenas y Luis Raúl González Pardo Rodríguez. Y el fiscal federal Jason Redding dijo al anunciarse las acusaciones, y lo voy a citar, él dijo: esta es la primera vez en casi 70 años que un alto cargo del régimen cubano es acusado en Estados Unidos por actos de violencia que resultaron en la muerte de estadounidenses. El paso del tiempo no borra el asesinato, no disminuye el valor de esas vidas, ni debilita nuestro compromiso con el Estado de Derecho. Y el 14 de mayo, el director de la CIA, John Ratcliffe, se reunió con el ministro del Interior en La Habana. Por ahí tenemos alguna noticia de esa reunión del director de la CIA en La Habana. Y según fuentes, ahí lo tenemos, y según fuentes de la oficialidad cubana, la reunión constituyó un intento por mejorar el diálogo del gobierno comunista con Washington en medio de la fuerte crisis energética que atraviesa la isla. Pero según el director de la CIA, el objetivo de la reunión fue abordar cuestiones económicas y de seguridad, ¿ok? Así que Cuba dice que realmente la reunión fue para mejorar el diálogo entre Washington y Cuba, pero el director de la CIA dice que no, que la reunión realmente fue para abordar cuestiones económicas y de seguridad. Pero sean ciertas o no sean ciertas estas declaraciones, al menos simbólicamente, se trata del mayor acercamiento
en las negociaciones que llevan a cabo ambos gobiernos desde el pasado 29 de enero, cuando Trump decretó un radical embargo petrolero contra la isla. Ahora, resulta curioso, por lo menos a mí me resulta curioso, que menos de una semana después de esa reunión del director de la CIA en Cuba, entonces Estados Unidos estuviera presentando las acusaciones contra Raúl Castro. En el orden de los eventos, yo tengo la impresión de que la visita de Ratcliffe pudiera haber tenido el propósito de negociar la entrega de Castro de manera voluntaria. Perdóname, Angie, Sí. una pregunta. Esta persona de Estados Unidos va allí y es recibido por la administración abiertamente, o sea, Díaz-Canel y todos lo reciben. Sí. Esto es un game change bien grande, bien grande en esta historia. Sí, él fue recibido allí, pero luego la información que tenemos de cuál fue el resultado de esa reunión, coquí. Pues por eso mismo. Exacto. Eso mismo es lo que hace Entonces, mucho que pensar, porque sí. si hubiera sido también que ellos no estuvieran de acuerdo con X o Y cosa, hubiera salido, obvio, Díaz-Canel a espotricar de alguna forma contra Estados Unidos. Así Claro. que lo que sea que hablaron es en materia confidencial que están trabajando. Exacto. O sea, es un hecho, es un hecho. Exacto. Y entonces, 6 días después de esa reunión, de la que no sabemos cuál fue el resultado, se anuncian entonces las acusaciones Que vaya preparando, contra Raúl, ¿ok? Y entonces, y esto va a ser algo simbólico, o sea, porque es simbólico porque es para ir en contra de la dinastía de los Castro. claro, Y me parece que esto va a ser claro. un antes y después en la historia Sí, política. pero más que simbólico, es que esto es cortarle la cabeza al dragón. Yo creo que esta ¡Ya, es... rayos! sí, Wow. sí, Profético fuimos. esto es cortarle la cabeza al dragón, porque Al gran dragón el rojo. comunismo americano se origina y se sostiene ideológicamente en Cuba, en los Castro. Así que es una movida de los Estados Unidos para cortarle la cabeza al dragón, ¿ok? Y al día siguiente de las acusaciones, el secretario de Estado, Marco Rubio, por ahí tenemos esa noticia, Marco Rubio dijo que Cuba representa una amenaza para la seguridad nacional, ¿ok? Fíjate que Ratcliffe dijo que a lo que fue a Cuba fue a hablar de seguridad. Cuba dijo que no, que era para mejorar las relaciones y para llevarse bien, ¿ok? Pero entonces Rubio afirma lo que dijo Ratcliffe, ¿ok? Es que Cuba es una amenaza para la seguridad nacional y lo ha sido por décadas. Rubio señaló que la preferencia de Washington era una solución diplomática, pero advirtió que el presidente Donald Trump tenía el derecho y la obligación de proteger a su país, o sea, la nación americana, frente a cualquier amenaza. Y el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, que fue la persona con quien Ratcliffe se fue a reunir, él acusó a Rubio de decir mentiras y sostuvo que la isla nunca ha representado una amenaza para los Estados Unidos. ¿Okay? De hecho, si busca, ¿verdad? Si busca en nuestra base de los programas anteriores, va a encontrar un programa donde hace pocas semanas, hace un mes, le dedicamos el programa completo al espionaje cubano. ¿Okay? Y Díaz-Canel, es importante que sepan que la razón por la que Díaz-Canel hoy día dirige Cuba es porque él estaba, él es la persona que más ha estado de la mano de los Castro y por lo tanto era la única persona, o sea, la más capacitada para continuar con el sistema de dictadura e intervencionismo cubano. Era él, o sea que él participó bien fuerte en esto. Exacto. Qué Había que mantener a toda costa, ¿verdad? Lo que queda de esa dictadura Señor. cubana. Y entonces Marco Rubio expresó en una rueda de prensa que la diplomacia sigue siendo su preferencia con Cuba, pero agregó, y esto me parece bien revelador, Marco Rubio agregó que solo estoy siendo honesto con ustedes. La probabilidad de que esto ocurra, o sea, la diplomacia, dadas las personas con las que tratamos en este momento, no es alta. O sea, Marco Rubio sabe que estos señores
que han secuestrado a Cuba no son gente de sentarse a hablar con nadie. Estos son gente que creen en la violencia, que la han implementado por décadas, que han establecido un gobierno totalitario, cruel, que ha destruido a la nación cubana y que sencillamente no tienen ningún tipo de sensibilidad por la gente. Así que estos señores no se van a sentar a negociar con Donald Trump nada. Ellos odian a Estados Unidos y ellos todavía, yo creo que viven en la fantasía de que tienen un ejército que puede atacar y destruir al imperialismo yanqui. ¿Okay? Y Marco Rubio también acusó a Cuba de ser uno de los principales patrocinadores del terrorismo en toda la región, lo cual es cierto, pero Bruno Rodríguez negó tajantemente esa acusación. Ahora, el canciller cubano criticó a Rubio por intentar instigar una agresión militar y acusó al gobierno de los Estados Unidos de atacar a su país de forma implacable y sistemática. Cuba en este momento atraviesa una crisis de combustible agravada por el bloqueo de petróleo que Estados Unidos le ha puesto mientras enfrenta presión del gobierno de Trump para alcanzar un acuerdo. Ahora, ¿por qué Estados Unidos tiene interés en Cuba? Bueno, la respuesta depende de a quién usted le pregunte, ¿no? Yo creo que Trump dijo, y yo creo que por ahí va una de las razones importantes. Trump dijo que una de las causas principales es la razón humanitaria. Señores, y no se puede tapar el cielo con la mano. Yo con esto no estoy diciendo que Trump es una hermanita de la caridad tampoco, pero, oiga, Cuba está destruida y sus ciudadanos viven en la miseria. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos dijo en el 2024 que el 39% de los cubanos viven bajo el nivel de pobreza extrema. Señores, el 89% de los cubanos. Entonces, si usted busca las estadísticas de la pobreza en América, se va a encontrar que el país que tradicionalmente ha sido identificado como el país más pobre de las Américas, que es Haití. Haití, las estadísticas más recientes de pobreza indican que tiene un 85% de pobreza extrema. Pero Cuba tiene un 89% de pobreza extrema. O sea, podemos decir que hoy por hoy Cuba es el país más pobre de las Américas. Un país que hace décadas, antes del castrismo, fue un país muy próspero. ¿Okay? Y en realidad la actitud humanitaria es algo que Estados Unidos no tiene por qué ser cuestionado, porque Estados Unidos tiene una historia larga de décadas de intervenciones y acciones humanitarias en todo el planeta. En todo el planeta. Así que cuánto más con la isla que más cerca le queda en el Caribe. Así que yo creo que de parte de Estados Unidos, entre las diversas razones que hay para meterse en Cuba, creo que hay un interés humanitario. Y no creo que es el único interés, y vamos a mencionar algunos más adelante. Pero, ¿saben qué? Yo quisiera escuchar a Dalmau y a María de Lourdes. Dalmau. O sea, es que yo quisiera escuchar a estos independentistas de Puerto Rico que luchan tanto por la independencia. Alguien me preguntó por las redes, pero ¿por qué cuando hablan de independencia tienen que pensar en que vamos a ser un país socialista? Pues porque todos los líderes independentistas en Puerto Rico siempre han sido socialistas. Así que, pues, si tú tienes un líder independentista que es socialista y gana, ¿qué tú crees que él va a traer? Va a traer socialismo, ¿ok? O sea, los líderes independentistas en Puerto Rico históricamente siempre han sido socialistas. Y le han vendido a Puerto Rico
una mentira de un independentismo que va a hacer que Puerto Rico sea un país más próspero de lo que es en este momento, lo cual es muy difícil de alcanzar, pero es que ese fue el mismo cuento que le vendieron a Cuba y fue el mismo cuento que le vendieron a Venezuela, y en pocas décadas, tanto Cuba como Venezuela terminaron en la destrucción total, en la miseria total. No solamente perdieron sus riquezas, perdieron también sus libertades. Entonces yo quisiera ver a Juan Dalmau y a María de Lourdes Santiago anunciando un viaje humanitario para Cuba, para llevar medicamentos, para llevar ropa, para llevar alimentos, para llevar artículos de primera necesidad y para ayudar a nuestros hermanos cubanos. Pero eso no va a pasar. Ahora, Cuba además, Cuba no tiene importantes yacimientos de petróleo, pero Cuba sí tiene importantes yacimientos de níquel y de cobalto, que son minerales que son muy utilizados en lo que es la producción de energía, porque se utilizan para la confección de baterías, ¿ok? Eso puede ser una razón. Señores, recuerde que Donald Trump es un negociante, es un hombre de negocios. Y que las guerras se necesitan financiar. Es importante que también sepan que por más, cuando tú estás en una batalla armada, una de las cosas que tú tienes que contabilizar son las balas, ¿verdad? Y en este caso los misiles. Pero esos misiles tú tienes que saber cómo los vas a cuestionar, porque a mitad del enfrentamiento no te puedes quedar sin la balística necesaria para poder resolver el conflicto en el que entraste allí. Sí, así que necesitas saber cuál es el beneficio que tú vas a derivar de ahí, del cual entonces tú puedes seguir financiando tus intervenciones, ¿ok? Y ciertamente Cuba es y ha sido por décadas una amenaza para la seguridad de la zona, lo ha sido. Y tiene importantes instalaciones de telecomunicaciones para el espionaje y está en una ubicación geográfica de mucha proximidad con los Estados Unidos. Oiga, en Cuba no habrá comida, pero hay una de torres de telecomunicaciones que es extraordinario, ¿ok? Parece que allí los cubanos comen internet, ¿ok? Y la visita de Ratcliffe, como mencioné ahorita, fue una visita para discutir temas de seguridad, ¿ok? Por décadas los presidentes de Estados Unidos han dicho que hay que hacer algo con Cuba. También lo dijeron con respecto a Irán. También lo dijeron con respecto a Venezuela, pero ninguno de los presidentes anteriores se atrevió a tomar acciones concretas. Y entonces cuando Trump inicia esas acciones, la mezquindad de la política opositora ataca a Trump como si él estuviera haciendo alguna locura. Sin embargo, todos los presidentes por los pasados 30 años dijeron que había que hacer algo con Cuba, que había que hacer algo con Venezuela, que había que hacer algo con Irán, y seguían mirando de lejos. Pues por fin llegó un presidente que dijo, pues hay que hacer algo. Un presidente que aparenta no tenerle miedo al costo político, porque este tipo de decisiones tienen costo político, ¿ok? Obviamente, Trump no se va a volver a postular porque ya la Constitución no le permite volver a un nuevo término, pero en realidad, como el Partido Demócrata no tiene liderato, porque el Partido Demócrata no tiene ni idea de quién es de quién va a ser el mártir que ellos van a poner en el 2028 para sacrificarlo en unas elecciones contra el Partido Republicano, pues si es verdad. ¿Quién es el chivo expiatorio de los demócratas? Si es verdad. Que lanzan a Sacel. Exacto. ¿A quién van a echar a los leones? El Partido Demócrata todavía no tiene idea, ¿ok? Pues entonces Trump sabe. Trump sabe que no importa el costo político que tengan, las probabilidades que tienen de que el candidato republicano, sea J.D. Vance, sea Marco Rubio, gane la presidencia en las próximas elecciones, pues es muy alta. Así que Trump está envalentonado, además de que Trump es un hombre valiente, que sabe tomar decisiones atrevidas. Y usted podrá estar en contra de Donald Trump, pero cuando usted estudia la historia, la biografía de Donald Trump, usted se da cuenta de que Trump es un hombre atrevido en el mundo de los negocios y por eso es que es tan y tan multimillonario. El hombre se atreve a tomar decisiones difíciles, a asumir riesgos
y una buena cantidad de esos riesgos y esas decisiones difíciles le han dado muy buenos resultados. ¿Okay? Así que esa es la persona que tenemos sentado en la Casa Blanca tomando las decisiones que muchos presidentes anteriores, demócratas y republicanos, habían señalado que había que tomar, pero ninguno de ellos quiso meter las manos en el fuego. Y nosotros no podemos negar que Cuba es el cerebro del comunismo de las Américas. Por muchos años, por los pasados años, Cuba no ha tenido unos recursos económicos que puedan poner en manos de los países latinoamericanos para seguir adelantando el comunismo, pero Cuba ha seguido siendo una cantera de llamados intelectuales del comunismo, del socialismo marxista, que han seguido inyectando estas ideas en los países de Latinoamérica, principalmente a través de ese organismo que es llamado el Foro de Sao Paulo. Y los principales socios comerciales de Cuba, y esto no tampoco es un secreto, siempre han sido, sus apoyos económicos siempre han sido Irán, China y Rusia, que son enemigos naturales de los Estados Unidos. Ahora, ¿cómo se compara esta acusación de Estados Unidos contra Raúl Castro? ¿Cómo se compara con el arresto de Nicolás Maduro? Yo tengo la impresión de que el arresto de Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores podrían constituir el modelo que Estados Unidos va a seguir con Raúl Castro. O sea, no hay que ser un estratega militar para pensar que en algún momento, en un abrir y cerrar de ojos, como dice el Evangelio, a la final trompeta, no lo dice el Evangelio, lo dice Pablo, a la final trompeta, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, Raúl Castro va a mirar para el lado y va a tener un montón de soldados norteamericanos arrestándolo. Estados Unidos está utilizando acusaciones criminales contra Raúl Castro por delitos sobre los que realmente hay, ¿verdad? Hay evidencia. Y está utilizándolos para extraer a estos dictadores. Lo hizo con Maduro, lo va a hacer con Raúl Castro. Y para de esa manera provocar el derrocamiento de los bastiones del comunismo en América Latina. Tanto Venezuela como Cuba han sostenido el comunismo en América con el apoyo de Rusia, China e Irán, y Estados Unidos está tratando de romper con esta lacra que por décadas ha carcomido la prosperidad de muchos países latinoamericanos, no solo la prosperidad, la libertad de muchos países latinoamericanos. Así que, como anuncian en el cine las nuevas películas, coming soon, espéralo pronto, porque en algún momento vamos a tener un operativo con el arresto de Raúl Castro. Bueno, para las personas que nos han estado preguntando, número uno, tenemos el libro de Hurtar, Matar y Destruir, que para todo lo que nosotros estamos hablando, este libro tiene como las bases explicativas de qué es lo que está pasando, pues a nivel de estas organizaciones supranacionales, que tiene que ver con lo que es la ONU. Es que todo lo que estamos hablando de alguna manera tiene su base en lo que explica este libro, que puede conseguir ahora mismo pasando por Tiva TV. Para usted poder pasar por acá por Tiva Backstage, llame al número de teléfono que aparece en pantalla ahora mismo con nosotros, al 787-626-0343. Usted llama para que pueda entonces buscar su libro. Otra cosa, que tenemos un anuncio especial también, algo que nos han estado preguntando, pero antes, dale las gracias al Super Pan, que nos acompaña a nosotros todas las mañanas, que es el Super Pan, es lo más saludable que es. Ahí tenemos el jingle. Recuerda que el Super Pan lo puedes conseguir en todos los centros de comida natural, de medicina natural y sobre todo en BioChac, el pan que nos acompaña todas las mañanas. Y recuerda que lo más importante es que es totalmente natural. Bueno, adicional a eso, gracias por haber estado con nosotros, y a las personas que hemos tenido, varias personas que nos han preguntado por el programa que nosotros hacíamos de Sin Adorno,
Y es que ahora mismo estamos en pausa por el momento, y esto ha sido pues por compromisos que ha tenido la doctora Angie González, que hemos tenido nosotros. Quisiéramos poder continuar, ¿verdad? Y se lo estoy diciendo aquí en el programa, pero por el momento estamos en pausa hasta poder retornar nuevamente, que estamos tratando de hacer diligencias para poder retornar el área de las noticias, porque a nosotros nos interesa mucho poder tener un espacio donde se puedan explicar las noticias como lo estábamos haciendo. Así que seguimos en diligencias de eso. Por el momento estamos en pausa para que lo sepan. Esto con mucho. A mí me encanta trabajar con Angie, así que obviamente pues... A mí también me gusta trabajar contigo. Con mucha pena lo decimos, pero estamos en pausa. Estamos viendo a ver cómo entonces organizamos, porque quiero que sepas que le damos las gracias al canal por esta producción, pero es una producción que conlleva mucho tiempo. Las noticias que nosotros preparamos, tanto yo como Angie, es mucho tiempo, ¿verdad? Y estamos tratando de organizar para poder volver de alguna manera a darle entonces un espacio de noticias. Así que estamos en esa producción, así que continúa con nosotros y bien pendientes, porque esto de Cuba va a cambiar bien pronto, porque como estaba diciendo Angie, este río que está sonando no es porque nada trae, va a traer algo y creo que se va a llevar arrastrado a Raúl Castro. Gracias por estar con nosotros y continúa aquí en Tiva TV. Que pase buenas tardes. Muévete a la derecha con temas de salud, bienestar y fuerza. Valores que inspiran, noticias que cuentan, análisis política, la verdad despierta. Actívate, Portiva, actívate, actívate, Portiva.